Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Destruí a mi propia familia en mi boda. La transmisión en vivo de mi hermana me hizo demandarla. ¡Y gané! Permítame presentarme. Me llamo Katie, tengo 27 años y recientemente celebré mi matrimonio. Lo que debería haber sido el día más radiante de mi vida, terminó convirtiéndose en una serie de eventos caóticos, cortesía de mi familia. En lugar de disfrutar de cada momento especial, me encontré navegando entre conflictos familiares. Aunque intentaron con todas sus fuerzas arruinar mi celebración, decidí tomar las riendas de la situación. Ahora me señalan como la responsable de todo el caos, así que necesito perspectivas externas sobre esta situación. Para entender completamente el contexto, deben conocer la dinámica de mi familia. Somos 5 en total. Mi madre, quien personifica perfectamente el concepto de una madre obsesionada con la imagen y la nutrición, siempre siguiendo la última tendencia en dietas y criticando, velada o abiertamente, los hábitos alimenticios de todos. Mi padre, por su parte, vive y respira finanzas. Si no está relacionado con inversiones, mercados o beneficios económicos, simplemente no figura en su radar de intereses. Mi hermana mayor merece un capítulo aparte. Siendo diplomática en mi descripción, es una persona sumamente complicada. Nuestra relación siempre ha sido tensa, por decirlo menos. Ella ocupó invariablemente el papel de hija predilecta, mientras yo existía en un segundo plano. Durante toda mi infancia, parecía encontrar satisfacción en hacerme la vida imposible. Tenía un talento especial para ridiculizarme frente a otros y manipular las situaciones para que yo quedara como la antagonista. Nuestra relación fraternal nunca logró desarrollarse positivamente. La única figura familiar que realmente me ha brindado apoyo incondicional es mi abuela. Es una persona extraordinariamente dulce y sensata, la única que me ha hecho sentir verdaderamente valorada. En cuanto a mi propia trayectoria, pasé gran parte de mi juventud en un internado, lo que naturalmente limitó mis posibilidades de crear vínculos profundos con mi familia. Mientras mi hermana acaparaba toda la atención, yo me encontraba físicamente alejada del núcleo familiar. Durante mis años formativos, desarrollé una conexión especial con mi tía. Ella representaba ese adulto cercano y comprensivo que todo niño necesita, y compartimos numerosos momentos significativos. Sin embargo, cuando yo tenía aproximadamente 13 años, ella se marchó repentinamente. Las razones nunca me quedaron claras, y su partida coincidió con mi ingreso al internado. Así, cualquier lazo que hubiera establecido con ella, y en realidad con toda mi familia, se fue desvaneciendo gradualmente. La historia de cómo terminé en el internado merece una explicación detallada. En resumen, fue consecuencia directa de las acciones de mi hermana. Ella nunca aceptó la decisión de nuestros padres de tener una segunda hija. Su deseo de ser el centro de atención la llevó a convertir mi existencia en un constante desafío. Me transformé en su chivo expiatorio predilecto para cualquier situación problemática. Mi hermana había desarrollado el hábito de ocasionar destrozos en casa, como romper las piezas de decoración preferidas de mamá o los trofeos de golf que papá atesoraba, y sistemáticamente lograba que yo cargara con la responsabilidad. Su actuación era impecable, lágrimas calculadas y una historia convincente sobre mi supuesta culpabilidad. En una ocasión particular, incluso convenció a nuestros padres de que yo había sustraído dinero de la billetera de papá, una acusación completamente infundada, considerando que ni siquiera conocía su ubicación. Sin embargo, su palabra siempre prevalecía sobre la mía. La situación alcanzó su punto crítico cuando tenía 12 años. Los incidentes se multiplicaron. Derramó jugo rojo sobre el sofá blanco inmaculado de mamá y me culpó por negligencia. Destruyó documentos laborales importantes de papá, alegando que me había visto hacerlo por aburrimiento. Como era habitual, sus versiones fueron aceptadas sin cuestionamientos. El incidente definitivo ocurrió con una reliquia familiar invaluable. Un recipiente de cristal que había pasado por generaciones en nuestra familia. Ella lo rompió y, siguiendo su patrón habitual, insistió en que yo lo había tirado mientras jugaba descuidadamente. La reacción de mis padres fue contundente. Sin darme la oportunidad de defenderme, determinaron que mi comportamiento era inmanejable y decidieron enviarme al internado. La ausencia de mis padres en los momentos significativos de mi vida se volvió una constante. No asistían a ningún evento escolar importante. Recuerdo vívidamente un recital de piano que representaba mucho para mí. Escudriñé entre el público esperando encontrar sus rostros, pero solo vi personas desconocidas. En otra ocasión, después de semanas de dedicación, obtuve el primer lugar en una feria de ciencias,
pero no estuvieron presentes para compartir mi logro. Las llamadas telefónicas eran escasas. Gradualmente, me acostumbré a desenvolverme por mi cuenta y su ausencia se convirtió en mi nueva normalidad. Al concluir mis estudios secundarios, regresé a mi ciudad natal para comenzar la universidad, albergando esperanzas de un nuevo comienzo. Me instalé nuevamente con mi hermana, pero los conflictos no tardaron en resurgir. Convivir con ella era comparable a estar en una zona de conflicto permanente. Continuaba haciendo que todo girara en torno a ella y transformando cualquier situación cotidiana en motivo de disputa. En el ambiente universitario, mi hermana gozaba de gran popularidad. Era ampliamente conocida por haber vivido toda su vida en la zona, lo que le otorgaba cierto estatus social. En contraste, yo era la recién llegada que intentaba mantener un perfil discreto. La idea de que pudieran compararnos le resultaba intolerable, por lo que se propuso hacer de mi experiencia universitaria algo sumamente desagradable. Sus tácticas incluían comentarios hirientes frente a sus amistades. En una ocasión, mencionó casualmente ante un grupo que yo presentaba dificultades académicas, una afirmación completamente falsa. En otra oportunidad, organizó una celebración masiva y se aseguró específicamente de que yo no fuera incluida en la lista de invitados, con el claro propósito de hacerme sentir excluida. El momento culminante llegó durante la noche del baile de graduación. La encontré en una situación comprometedora con mi pareja de ese momento y ni siquiera intentó disimular lo sucedido. Su actitud era de absoluto descaro, como si estuviera orgullosa de demostrar que podía apropiarse de lo que quisiera, incluyendo mi novio. Había alcanzado mi límite de tolerancia. Busqué apoyo en mi madre, esperando encontrar algo de comprensión, o al menos empatía, pero ella minimizó completamente la situación. Ante esta respuesta, tomé la decisión de alejarme. Me trasladé a otra ciudad para continuar mis estudios universitarios, estableciendo distancia con mi familia y comenzando una nueva etapa. Durante mi periodo universitario en la nueva ciudad, necesité asistencia financiera para cubrir los costos académicos. Mi familia accedió a proporcionar el apoyo económico necesario. Posteriormente descubrí que quien realmente estaba financiando mis estudios era mi abuela, no mis padres, pero al menos alguien en la familia se preocupaba lo suficiente como para ayudarme. En medio de la construcción de mi nueva vida, el destino me presentó a una persona extraordinaria. Me enamoré y nos comprometimos. Fue una experiencia maravillosa. Por primera vez sentía que alguien me valoraba genuinamente. Decidimos casarnos y todo parecía encaminarse hacia la realización de mis sueños. Llegó el momento de comunicar la noticia a mi familia. La perspectiva de compartir esta información me generaba sentimientos encontrados de emoción y ansiedad. Después de todo lo vivido, deseaba que supieran que había encontrado mi camino hacia la felicidad. La reacción de mi familia ante el anuncio del compromiso fue notablemente indiferente. Respondieron con un desinterés apenas disimulado, un simple «¡Ah, qué bien!», sin mayor entusiasmo. Aunque no manifestaron objeciones específicas, tampoco mostraron alegría por la noticia. Me resigné a esta respuesta, ya que no esperaba un cambio repentino en su actitud. Así comenzaron los preparativos para la boda. Mi madre sugirió realizar la ceremonia en nuestra ciudad natal. Honestamente, la propuesta no me entusiasmaba. Había construido mi vida en mi nueva ciudad y deseaba celebrar este momento especial aquí. Por lo tanto, decidí mantener la planificación en mi localidad actual. Durante el proceso de organización, mis padres mantuvieron una actitud distante. No ofrecieron ayuda ni opiniones significativas. En contraste, mi suegra y cuñada demostraron un apoyo extraordinario, involucrándose activamente en cada aspecto, desde la selección del lugar hasta la coordinación de los detalles más minuciosos. Su respaldo y dedicación hicieron que todo el proceso fuera mucho más llevadero y agradable. Llegó el momento de distribuir las invitaciones. Posteriormente, durante una conversación con mi madre, ella mencionó que había notado una omisión en las invitaciones. El nombre de mi hermana no estaba incluido. Antes de que pudiera explicar mis razones, ella desestimó el asunto, indicando que no era relevante ya que había informado a mi hermana sobre la boda y que toda la familia asistiría. Me vi obligada a aclarar que no se trataba de un error involuntario. La exclusión de mi hermana había sido una decisión consciente. No la quería presente en mi boda, pero mi madre ignoró completamente mi postura, tratando mi decisión como un capricho infantil.
Insistió en que era una simple equivocación sin importancia. Cuando expuse el motivo de mi decisión, mencionando el incidente con mi expareja, mi madre reaccionó con indignación. Argumentó que estaba siendo irracional y aferrándome a rencores pasados. Insistió en que no debería permitir que antiguos conflictos afectaran los vínculos familiares y que debería aprovechar esta ocasión para reconstruir nuestra relación. Su respuesta me dejó perpleja. ¿Realmente esperaba que restableciera lazos con alguien que me había traicionado de manera tan profunda? Era evidente que mi madre estaba priorizando una aparente armonía familiar por encima de mis sentimientos y bienestar personal. Me mantuve firme en mi posición. Le expresé a mi madre que nunca había existido una verdadera unidad familiar y que sistemáticamente me habían marginado. Fui categórica al afirmar que no deseaba la presencia de mi hermana en mi boda. En respuesta, mi madre amenazó con que, si no permitía la asistencia de mi hermana, ningún miembro de la familia participaría en la ceremonia. Esa amenaza fue el detonante final. Me sentí profundamente indignada. No podía creer que estuviera utilizando esa táctica de manipulación. Decidí no prolongar la discusión. Simplemente concluí la llamada y me mantuve firme en mi decisión de excluir a mi hermana del evento. Después de procesar mi enojo inicial, surgió una idea reveladora. Mi familia nunca había mostrado una verdadera consideración por mis sentimientos. Si estaban dispuestos a boicotear mi boda simplemente porque me negaba a incluir a mi hermana, ¿por qué debería preocuparme por sus opiniones? Decidí tomar una postura audaz. Planifiqué invitar a alguien más, mi tía, con quien mi familia mantenía serios conflictos. Aunque podría considerarse una decisión provocadora, se sentía como lo correcto. Si mi familia quería jugar con manipulaciones, yo respondería invitando a alguien que sacudiría sus esquemas y les demostraría que no permitiría que controlaran mi día especial. Es necesario proporcionar algunos antecedentes sobre mi tía. Siempre ocupó una posición desfavorable en la consideración de mi padre. Existía una tensión constante entre ellos. A pesar de esto, siempre demostró un cariño genuino hacia mi hermana y hacia mí. Sin embargo, ocurrió algo que provocó su alejamiento. Aunque no conozco todos los detalles, hubo un conflicto significativo que resultó en su partida. Con el tiempo, fui descubriendo que mi padre aparentemente la había inculpado falsamente y había generado conflictos entre ella y mi abuela. También surgieron problemas en su matrimonio que, según pude inferir, fueron principalmente instigados por mi madre. Nunca conocí la historia completa, pero era evidente que mi padre había actuado de manera injusta con ella. Considerando estos antecedentes, decidí contactar a mi tía. Quizás era el momento oportuno para restablecer la conexión con alguien que genuinamente se había preocupado por mí y que también había sido víctima de las dinámicas tóxicas de mi familia. Parecía una forma de equilibrar la situación. Establecer contacto con mi tía resultó más complejo de lo esperado. Inicialmente, no respondió a mis intentos de comunicación. Decidí entonces tomar la iniciativa y visitarla personalmente. Afortunadamente, no residía demasiado lejos de mi ubicación, aunque me sorprendió descubrir que había permanecido en la zona durante todo este tiempo. Al presentarme en su domicilio, su recibimiento fue inicialmente reservado. Sin embargo, después de explicarle mi situación, el trato que había recibido de mis padres y mi hermana, y mis sentimientos de abandono, me invitó a pasar. Compartimos un momento sobre una taza de té. Gradualmente, comenzó a revelarme los acontecimientos que habían provocado su distanciamiento de la familia. La historia era la siguiente. Mi tía mantenía una relación sentimental que mi abuela desaprobaba. Mis padres se encargaron de alimentar las sospechas de la abuela, haciéndole creer que mi tía planeaba escaparse sin considerar los sentimientos de su madre. Le comunicaron a mi tía que la abuela le había impuesto un ultimátum. Debía terminar su relación o enfrentaría la desheredación. Mi tía, devastada, intentó dialogar con la abuela, pero ésta ya había sido convencida de que mi tía había elegido a su pareja por encima de ella. La situación se agravó rápidamente. La abuela sufrió una crisis de salud menor que requirió hospitalización. Mi padre informó falsamente a mi tía que la abuela no deseaba verla y que procedería con la desheredación, lo cual era completamente falso. La manipulación de mi padre continuó cuando afirmó que mi tía había abandonado a la abuela en un momento de vulnerabilidad, provocando que mi tía se sintiera completamente traicionada y rechazada por su propia familia.
Las manipulaciones de mis padres no cesaron ahí. Continuaron esparciendo rumores maliciosos, retratando a mi tía como una persona egoísta e insensible, acusándola de no valorar el prestigio familiar. Llegaron al extremo de acusarla falsamente de haber sustraído dinero de la cuenta bancaria de la abuela para cubrir los gastos de su pareja, una acusación completamente fabricada. Posteriormente, mi tía comprendió que mis padres probablemente habían orquestado gran parte del conflicto para crear una división entre ella y la abuela. Sin embargo, para ese momento, se sentía demasiado lastimada como para intentar un acercamiento con la abuela después de todo lo ocurrido. Nunca intentó restablecer la relación, lo que solo aumentó la confusión en torno a la situación. Mis padres demostraron una particular habilidad para generar malentendidos y sembrar discordia. Distorsionaban las historias y manipulaban las circunstancias para perjudicar la reputación de otros. En una ocasión, incluso difundieron entre los familiares que mi tía había sido la causante de los problemas de salud de la abuela, convirtiéndola en la antagonista de un drama familiar que ella nunca buscó protagonizar. Después de escuchar su historia, logré persuadir a mi tía para que asistiera a mi boda y aprovechara la oportunidad para aclarar las cosas con la abuela. Aunque requirió cierta insistencia, finalmente aceptó la invitación. También le compartí las dificultades que había experimentado con mi hermana y la presión familiar para incluirla en la ceremonia. Mi tía accedió a asistir, aunque con cierta reserva. El día de la boda comenzó con tensiones evidentes. Mi hermana arribó acompañada de mi madre y de inmediato comenzaron a hacer comentarios desdeñosos. Mi madre concentraba toda su atención en mi hermana hasta que notó la presencia de mi tía. La expresión de asombro y disgusto en su rostro fue verdaderamente memorable. Mi madre se aproximó a mí, visiblemente alterada, exigiendo explicaciones sobre la presencia de mi tía. Le respondí empleando sus propias palabras sobre la importancia de reconstruir los lazos familiares y la oportunidad de reunificar a la familia. Mi madre estaba furiosa. Aunque intentó crear una escena, yo había anticipado la situación informando a mi cuñada, quien intervino hábilmente para gestionar la situación y permitir que la ceremonia transcurriera sin mayores contratiempos. A pesar de la tensión palpable, logramos realizar una ceremonia hermosa. Podía percibir las miradas hostiles de mi familia mientras recorría el pasillo. Sin embargo, la ceremonia resultó magnífica y por primera vez sentí que estaba tomando el control de mis decisiones y defendiendo mis convicciones. Finalizada la ceremonia nupcial, durante la recepción, los acontecimientos se tornaron caóticos. Mi tía había llevado a la abuela a un espacio privado para conversar, mientras mis padres intentaban desesperadamente interrumpir el encuentro. Prácticamente golpeaban la puerta en su afán por interferir en la conversación. Simultáneamente, mi hermana no cesaba de realizar comentarios despectivos sobre la calidad de la boda y las decoraciones, calificándolas como económicas. Mi cuñada respondía con elegancia y astucia, señalando cómo los invitados disfrutaban genuinamente de la celebración y recordando que el foco debería estar en los recién casados en lugar de críticas mezquinas. Me encontraba agotada y sin deseos de enfrentar más conflictos, especialmente la negatividad constante de mi hermana. Solicité a mis padres que respetaran la privacidad de la tía y la abuela, permitiéndoles dialogar sin interrupciones, pero en lugar de atender mi petición, comenzaron a gritarme, acusándome de intentar destruir su supuesta familia feliz. Me tildaron de egoísta y de buscar generar más controversia. Mi esposo y mi suegra, habiendo presenciado suficiente, decidieron intervenir. Advirtieron a mis padres que serían expulsados si continuaban alterando la celebración. En ese momento mi padre perdió completamente el control. Me insultó públicamente, declarando que nunca me había querido y que siempre había sido la hija problemática. Me calificó como una decepción y expresó lo difícil que había sido lidiar conmigo. Sentí que estaba al borde del colapso emocional, por lo que mi esposo tomó medidas inmediatas y contactó al personal de seguridad. Procedieron a escoltar a mis padres fuera del recinto. Fue un momento doloroso, pero agradecí profundamente el apoyo de mi esposo. La recepción prosiguió y, a pesar del caos precedente, conseguimos salvar lo que restaba de la velada y disfrutar. Al concluir la ceremonia, finalmente tuve oportunidad de revisar mi teléfono. Lo encontré saturado de mensajes familiares. Fue entonces cuando me percaté de un detalle crucial. Había olvidado completamente la presencia de mi hermana.
Asumí que se había retirado junto con mis padres, pero me equivoqué. Continuaba en la boda. No solo eso, sino que había estado realizando una transmisión en vivo en sus redes sociales. Entre lágrimas, despotricaba sobre mi supuesta ingratitud al expulsar a nuestros padres de mi propia boda. Aparentemente, estaba relatando una versión dramática de los acontecimientos para sus seguidores, describiendo cómo yo había sido una pesadilla durante toda su vida. Alegaba que siempre había sentido celos de ella y que nunca había apreciado el amor y apoyo que la familia me había brindado. Construyó una narrativa en la que me presentaba como una persona egoísta que la había maltratado constantemente, siempre intentando superarla o marginarla. Afirmó que había dañado la reputación familiar al invitar a la tía y luego había tenido la osadía de faltar el respeto a nuestros padres en mi día más significativo. Su transmisión estaba cargada de dramatismo exagerado, incluyendo afirmaciones sobre mi supuesta naturaleza problemática y mi dificultad para ser amada, contrastando con su presunto esfuerzo por ser una buena hermana a pesar de mi rechazo constante. Según su versión, ella representaba a la hija perfecta que mantenía unida a la familia, mientras yo era retratada como una rebelde ingrata que desconocía el significado del valor familiar. Los espectadores de la transmisión aceptaban su narrativa sin cuestionamientos, expresando simpatía con comentarios como «¿Cómo pudo tu hermana actuar así?» y «Mereces algo mejor, eres demasiado buena para ella». La situación me resultaba increíble. Ella estaba aprovechando mi boda para construirse una imagen de víctima ejemplar. En lugar de disfrutar de mi celebración nupcial, me encontraba completamente absorbida por el drama que mi hermana había orquestado. Parecía imposible escapar del caos familiar incluso en mi día especial. Necesitaba distanciarme de la situación. Decidí contactar a la abuela, esperando encontrar algo de sensatez. Descubrí que ella y la tía habían permanecido juntas desde su conversación privada durante la boda. Cuando la abuela respondió, su voz transmitía una serenidad inusual. Le pregunté sobre el desarrollo de los acontecimientos y me explicó que ella y la tía finalmente habían mantenido una conversación significativa, la primera en años. Aparentemente la tía había revelado toda la verdad sobre los sucesos del pasado. La abuela se mostró impactada al conocer la realidad, ya que siempre había creído que la tía simplemente había decidido abandonarla. Durante mi boda, comenzaron a reconstruir la historia completa. La abuela confesó que durante años había experimentado dolor y confusión por la aparente deserción de la tía. Constantemente se preguntaba por qué nunca había intentado un acercamiento, especialmente después de sus problemas de salud. Se ofrecieron mutuas disculpas, compartieron lágrimas y abrazos, y repentinamente, años de tensión acumulada se disiparon. Así que mientras yo lidiaba con el drama generado por mi hermana y los arrebatos de mis padres, al menos la abuela y la tía lograron reconciliarse. Si algo positivo emergió de esta boda, fue esa reconciliación. He tomado la determinación de iniciar acciones legales contra mi hermana por difamación, pues estoy exhausta de las dinámicas familiares tóxicas. Mi tía y mi abuela han expresado su respaldo y manifestaron su intención de demandar también a mis padres por manipulación y acoso emocional. Actualmente, mis padres me responsabilizan por todos estos conflictos. ¿Realmente soy la villana por mantenerme firme frente a sus exigencias e invitar a mi tía? ¿O estoy justificada al defender mi posición? Necesito perspectivas externas sobre esta situación. Actualización 1. Ha transcurrido una semana desde mi matrimonio y los acontecimientos han tomado rumbos interesantes, por expresarlo de manera diplomática. Quiero comenzar agradeciendo todo el apoyo recibido a través de sus comentarios. Para aquellos que cuestionan mi juicio y sugieren que merezco esta situación por tolerar el comportamiento de mi familia durante tanto tiempo, o que no debería haberlos incluido en la celebración, les pido que consideren la complejidad de los vínculos familiares. Al fin y al cabo, son mi familia y naturalmente existe un amor hacia ellos. Aunque mi perspectiva actual ha cambiado significativamente, en su momento nunca anticipé que serían capaces de actuar de manera tan inapropiada. Respecto a los acontecimientos recientes, mi suegra ha expresado cierta inquietud por toda la situación conflictiva, lo cual comprendo perfectamente. Es completamente razonable su malestar, considerando que nadie desea enfrentar semejante nivel de drama inmediatamente después de una celebración nupcial. Sin embargo, debo destacar que su actitud general
ha sido extraordinariamente comprensiva, manifestando únicamente una leve irritación por el desarrollo de los eventos. En el aspecto positivo, tanto mi esposo como mi cuñada continúan brindándome un apoyo inquebrantable. Su presencia y respaldo constante han sido fundamentales para sobrellevar esta compleja situación familiar. En cuanto a acciones concretas, he iniciado un proceso legal contra mi hermana por el video que difundió. Efectivamente, estoy presentando una demanda por difamación. Según la evaluación de mi representante legal, el caso presenta bases sólidas. El abogado ha señalado que la transmisión de información falsa sobre mi persona ha causado un daño significativo a mi reputación, lo cual podría tener repercusiones legales considerables para ella. El caso contempla compensación por angustia emocional y daño reputacional. Las consecuencias potenciales incluyen una sanción económica sustancial e incluso la obligación de realizar una retractación pública de sus declaraciones, una consecuencia que considero justa dadas sus acciones. Paralelamente, mi tía ha decidido emprender acciones legales contra mis padres por manipulación y acoso psicológico. El asesor legal considera que su caso también tiene fundamentos sólidos, particularmente considerando la evidencia existente sobre cómo afectaron negativamente su vida, impidiendo su contacto con la abuela, difundiendo información falsa y ejerciendo manipulación psicológica sistemática durante años. A raíz de la presentación de las demandas, mis padres han mostrado signos evidentes de pánico. Inicialmente, intentaron resolver la situación mediante llamadas y mensajes, expresando arrepentimiento y solicitando el retiro de las demandas en nombre de la unidad familiar. Ante la falta de respuesta positiva, su actitud cambió drásticamente, dirigiendo toda la culpa hacia mi persona. Me acusaron de destruir la familia y actuar por venganza, insistiendo en que sus acciones siempre estuvieron motivadas por el deseo de mantener la cohesión familiar. Mi padre llegó al extremo de tacharme de ingrata y rencorosa, alegando que mis acciones eran un castigo injustificado hacia ellos por intentar hacer lo correcto. Sin embargo, he alcanzado mi límite de tolerancia hacia sus tácticas de manipulación emocional. Actualización 2. Finalmente llegó el día de la audiencia judicial y los resultados superaron todas las expectativas. Comenzando con el caso contra mi hermana, ella se presentó ante el tribunal adoptando una postura de víctima que resultaba prácticamente inverosímil. Durante el proceso, mi representante legal expuso toda la evidencia disponible, incluyendo las publicaciones en redes sociales donde realizó la transmisión en vivo, mostrándola mientras lloraba y difundía información falsa sobre mi persona, alegando que había expulsado a nuestros padres, la había maltratado y era una persona horrible y egocéntrica. El magistrado mostró un evidente escepticismo ante su interpretación de los hechos. Mi hermana intentó minimizar la situación presentándola como un malentendido, pero el material audiovisual resultó contundente. Sus intenciones de humillarme públicamente quedaron claramente documentadas. El tribunal falló a mi favor, con el juez declarando que sus acciones fueron deliberadas y malintencionadas, otorgándome una compensación por el daño emocional causado. Si bien la compensación económica no fue excesiva, cumplió su propósito. Adicionalmente, se le ordenó realizar una retractación pública de sus declaraciones y publicar una disculpa en todas sus plataformas de redes sociales. Un aspecto particularmente significativo considerando la importancia que ella otorga a su imagen digital. Respecto al caso contra mis padres, aunque el proceso legal de mi tía resultó más complejo, también alcanzó un resultado favorable. Presentó ante el tribunal una extensa documentación que incluía mensajes de texto, correos electrónicos y correspondencia física que evidenciaban los años de manipulación por parte de mis padres. La evidencia resultó impactante. Existían mensajes donde mi padre comunicaba falsamente a la abuela sobre el supuesto desinterés de la tía, e incluso casos donde mi madre se había hecho pasar por la abuela para alejar a la tía. El tribunal también se pronunció a favor de mi tía. Mis padres fueron declarados culpables de acoso emocional y psicológico. La sentencia les obliga a pagar una compensación significativa por daños, irónicamente superior a cualquier inversión que realizaron en mi educación o bienestar. Adicionalmente, se otorgó a mi tía una orden de restricción que prohíbe a mis padres establecer contacto o aproximarse a ella. Durante todo el proceso, mis padres mantuvieron una actitud victimista, insistiendo en que sus acciones estaban motivadas por la protección familiar, argumentos que el tribunal desestimó. En un momento particularmente tenso, mi padre perdió el control y comenzó a vociferar en la sala del tribunal,
acusando a la tía y a mí de ingratitud, alegando sus supuestos sacrificios por la familia y reiterando mis supuestos problemas de conducta durante mi infancia. El juez intervino de inmediato para restablecer el orden en la sala.